Bueno amigos, en este video vamos a resolver un ejercicio en paralelo, donde vamos a encontrar el voltaje en cada resistencia, intensidad que circula por todo el circuito y la intensidad en cada resistencia, y por lo tanto la resistencia equivalente. Para resolver un circuito en paralelo hay que tener en cuenta estos conceptos. Primero, el voltaje se mantiene constante, es decir, es el mismo en cualquier punto que se lo mida. 2. Intensidad de corriente varía. Entonces, la intensidad total es igual a la suma de las intensidades internas del circuito. 3. La resistencia equivalente es igual a la suma inversa de cada una de las resistencias. Bueno amigos, aquí tenemos un circuito en paralelo, donde tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios y 3 resistencias conectadas en paralelo. La primera de 3 ohmios, la segunda de 2 ohmios y la tercera de 5 ohmios. Bueno, esto más adelante se lo voy a explicar para qué es. Para eso he hecho esta tableta donde voy a colocar el número de mi resistencia, la resistencia con su unidad de ohmio, el voltaje que se va a calcular en cada resistencia y la intensidad en cada resistencia. Y por último, en este cuadrito voy a poner la resistencia total del circuito, intensidad que circula por el circuito y el voltaje de mi circuito. Bueno, para eso voy a llenar primero el número de resistencia. En este caso tengo 3 resistencias. Lo voy a poner aquí R1, R2 y R3. Y por lo tanto, en esta aquí me pide el valor de mi resistencia, que es de 3 ohmios. 3 ohmios, el segundo de 2 ohmios y por último 5 ohmios. Luego de eso me pide el voltaje en cada resistencia, pero para eso en el primer concepto yo lo había dicho que el voltaje se mantiene constante, es decir, que es el mismo en cualquier punto que se lo mida. Es decir, que el voltaje de mi fuente es 12 voltios. Quiere decir que a lo que yo mida en mi resistencia R1, R2 y R3, el voltaje va a ser el mismo. Entonces, el voltaje en paralelo va a ser 12 voltios. Y aquí se lo voy a colocar. R1, 12 voltios. R2, 12 voltios. Y R3, 12 voltios. Lo último que me pide es la intensidad en cada resistencia y la intensidad total de todo mi circuito. Bueno, para calcular la intensidad en cada resistencia se utiliza o se aplica la ley de Ohm, donde intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Ya, para calcular la intensidad que circula por esta rama, que la voy a denominar como intensidad 1. Para eso pongo aquí, intensidad 1 es igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1, que es igual, el voltaje 1 tengo que es 12 voltios y la resistencia 1, 3 ohmios. En sí esto me da 4 amperios. Es decir que la intensidad que circula por esta rama es 4 amperios y lo voy a colocar en mi tablita. 4 amperios. Ya. Luego de eso calculo la intensidad que circula por mi rama 2, que la voy a llamar intensidad 2. Paso a resolver. Intensidad 2 es igual al voltaje 2 sobre resistencia 2, donde el voltaje 2 es 12 voltios y la resistencia 2 es de 2 ohms, y 12 dividido por 2 nos da 6 amperios. Por lo tanto, la intensidad que circula por esta rama es 6 amperios. Y tiene sentido porque si nos damos cuenta, nuestra resistencia, la de acá es mayor y la de acá es menor, es 2 ohmios. Y como sabemos, donde se opone menos la resistencia, circula mayor corriente, que es en este caso. Si nos damos cuenta, tenemos más una resistencia de 2 ohmios y por eso circula mayor corriente, que es 6 amperios. Bueno, y por último voy a encontrar la intensidad 3 que circula por esta rama. La intensidad 3 es igual al voltaje 3 sobre resistencia 3, donde el voltaje 3 es 12 voltios y el valor de mi resistencia R3 es de 5 ohms. Por lo tanto, 12 dividido para 5 me da un resultado de 2.4 amperios. Es decir que por esta rama va a circular
2.4 amperios. Ya. Luego de calcular cada intensidad, voy a calcular la intensidad total. ¿Cómo encuentro esta intensidad total? Para eso vamos a ver el segundo concepto que le había dicho, que dice, la intensidad de corriente varía, es decir, como sabemos varía en cada ramo, pero algo que hay que tener en cuenta es que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades internas. Es decir, que la suma de la intensidad que circula por R1, R más la suma que circula por la intensidad R2 más la intensidad que circula por R3 me va a dar la intensidad total. Para eso yo sumo estas tres intensidades, que en sí me da un resultado de 12.4 amperios. Y puedo colocar en mi tableta que le había dicho, la intensidad total es 12.4 amperios y el voltaje total, sabemos que el voltaje es igual en cada punto, sería 12 voltios. Ya. Lo que nos falta calcular es nuestra resistencia total, que sería nuestra resistencia total o equivalente. Ya. Para eso la resistencia total, también aplicamos la ley de Ohm, donde el voltaje total es igual a la intensidad total. Si nos damos cuenta, estos dos valores que nos pide ya lo tenemos. La intensidad total es 12.4 amperios. Divido esto y me da un resultado de 0,97 ohmios. Es decir, que esta es mi resistencia equivalente. Bien. De esta forma puedo encontrar mi resistencia equivalente, pero también la puedo comprobar. Aquí lo voy a poner como comprobación, que se basa en el tercer concepto que le había dicho, donde la resistencia equivalente es igual a la suma inversa de cada una de las resistencias. Y esta se encuentra mediante, se podría decir, esta ecuación. Donde 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Luego de eso paso a reemplazar. Así que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1, que tiene un valor de 3 ohms. Con lo cual 3 más 1 sobre R2, que tiene un valor de 2 ohms, más 1 R3, que tiene un valor de 5 ohms. Ya, para resolver esto, paso a sacar un máximo común divisor entre el 2 y el 5. Lo voy a poner en este ladito, 3, 2 y 5. Saco el máximo de 2, 1, el de 3, 1 y 5, 1. Y paso a multiplicar esto. 5 por 3, 15, 15 por 2, 30. Luego de eso paso a dividir esto y lo multiplico por 1. Divido 30 dividido por 2 y lo multiplico por 1, y así mismo hacemos con este resultado. Y nos da un total del primero, nos da 10. Y de 30 dividido por 2 por 1 nos da un resultado de 15. Más 30 dividido por 5 por 1 nos da 6. Sumo esto, me da un resultado de 31 sobre 30. Y el concepto nos dice es la suma inversa de cada una de las resistencias. Es decir, que esto lo voy a pasar a invertir. Es decir, que mi resistencia equivalente o total va a ser igual a 30 sobre 31. 30 sobre 31 tengo un resultado de 0,97 ohms. Si se dan cuenta, es el mismo de mi resistencia total. O sea que la puedo calcular de esta forma, siempre y cuando tenga el voltaje total y la intensidad total. Bueno, coloco la resistencia total, que es 0,97 ohms. Y esta es la forma en que yo puedo representar este circuito ya reducido, donde mi fuente es 12 voltios y mi resistencia equivalente o total es la que acabo de calcular hace unos momentos, que es 0,97 ohms. Y la intensidad que circula por mi circuito, mi intensidad total que circula por mi circuito,
es de 12.4 amperios. Bueno amigos, esto es respecto al circuito en paralelo. Espero les haya gustado. Si es así, suscríbete, dale like y comparte. Y viene mucho más contenido. Gracias.